Muy buenos días, familia lancista. Nos complace mucho poder encontrarnos nuevamente en nuestra familia, en esta nuestra casa. Buenos días, pastor. Buenos días, pastora, y un saludo también para todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de este medio y que estamos llegando tanto a nuestro municipio, a nuestra nación, como a otros países también. Nos sentimos muy bendecidos por parte del Señor por tener este medio tan eficaz para llegar a ustedes. Y en esta mañana vamos a estudiar juntos la palabra. Por eso te invitamos a que traigas tu Biblia y puedas acompañarnos en esta hermosa lectura de Números capítulo 13, versículo 25 hasta el 14:9. Antes de hacer la lectura bíblica, quiero manifestarles, mis hermanos, que hay una honda preocupación de el cómo estamos enfrentando los problemas. ¿Cuál es nuestra visión de los problemas? De acuerdo a nuestra visión de los problemas, asimismo los enfrentamos. No solamente estamos afectados por una pandemia, sino que hay otro tipo de problemáticas al interior de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra comunidad, que también se convierten en un virus o en una pandemia, ¿verdad? Y por eso bíblicamente vamos en esta mañana a identificar cómo el Señor desea que nosotros enfrentemos este tipo de problemas, con qué visión. Entonces vamos por favor a Números capítulo 13, verso 25, y luego continuamos al capítulo 14 y terminamos con el verso número 9. Dice la palabra de Dios en la experiencia de los 12 espías. Números 13, 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra,
y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Hemos leído la parte bíblica que nos compete para el estudio de la palabra. Gracias, pastora, por su apoyo. Y quiero en este momento, mis hermanos, invitarles para que nos detengamos un poco en el versículo número 9 del capítulo 14. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cuál es nuestra visión de los problemas? Sabemos muy bien que los problemas son inevitables y se hacen presentes en nuestras vidas y a veces incluso invaden completamente nuestras vidas. Algunos de esos problemas pueden ser el recibir una mala noticia de alguien quien se encuentra en la distancia, en otro país, en otra ciudad. La segunda razón que puede traer problemas es recibir un mal resultado de un estudio médico, un diagnóstico que no esperábamos, o que un amigo de confianza nos traicione, o que algún hijo o algún familiar muy cercano nos rechace, o que un cónyuge nos abandone por una u otra razón. La lista, mis amados, de posibles problemas es extensa. Estos son algunos de los que he podido identificar en el análisis que he podido hacer. Amigos y hermanos, tenemos solo dos opciones frente a los problemas. Y una es seguir adelante solos. Como alguien dijera, como llaneros solitarios en un desierto donde nadie está a mi lado y soy el único. Y la segunda opción es acudir a Dios. Enfrentar los problemas solos no es una buena idea, ni aquí ni en cualquier otra parte del mundo, ya que si enfrentamos estos problemas solos, nos puede llevar a tener conductas perjudiciales. Una de ellas puede ser el culpar a Dios por lo que nos está pasando. La otra es a hundirnos en la derrota. No pude salir, estaba solo, me encontraba simplemente en mi situación particular y nadie estuvo a mi alrededor. Y leíamos un pasaje bíblico que hace mención a un problema. Y esto le sucedió a los israelitas. Podríamos perder el control y podríamos incluso también desesperarnos. Cuando la mayoría de los espías informó sobre los intimidantes gigantes y los peligros que estaban por delante. Y notemos aquí, pastora y hermanos, que ellos utilizaron 6 verbos para hacer mención a todo el problema que ellos estaban viviendo. Y los verbos que utilizaron fue podremos, el segundo fue hablaron, el tercero tragar, el cuarto vimos, el quinto éramos y el sexto parecíamos. Pero notemos que en el texto bíblico está precedido por un sujeto o por un verbo, mejor por un adverbio o por un adjetivo, ¿sí? Y notemos que en el primero dice podremos, es no podremos, no podremos. Eso destaca el problema en el que se encontraban. El segundo verbo es hablaron y está igualmente la frase hablaron mal entre los hijos de Israel. Y el tercero es traga a sus moradores, traga a sus moradores. El cuarto, éramos como langostas, o mejor, vimos hombres de gran estatura, vimos hombres de gran estatura.
El quinto, éramos como langostas. Y el sexto, así les parecíamos a ellos. Esto quiere decir, pastor, pues que entonces la visión de ellos era muy negativa, ¿verdad? Todos estos verbos que denotan acción los aplicaron a su propia vida, sintiéndose insignificantes ante el problema. E incapaces. No podremos, éramos, vimos y todo era una razón muy negativa frente al problema. Y estos verbos, como podemos notar, hermanos y amigos, hablaban de sus propias acciones, pero nunca ellos se refirieron al Señor. Para nada incluyeron al Señor en todo el informe, en todo lo que ellos pudieron enunciar. Los israelitas estaban en el momento más alto. Y cuando hago mención al momento más alto, eso es en cuanto a la bendición que Dios les había prometido. Estaban prácticamente a unos pasos menos de lo que habían dado desde que salen de Egipto, ¿sí? Y ellos estaban muy a las puertas de lo que Dios les había prometido. Los israelitas también habían presenciado los milagros de Egipto. Y yo creo que no hay mejores testigos que ellos mismos, lo que Dios había hecho. Sus pies habían caminado por el sendero del mar que se abrió. Correcto. El mar se había abierto y quedó seco y ellos transitaron por ese lecho del mar rojo. Y para obtener una victoria. Y esa victoria que obtuvieron dejó a todos atónitos, los dejó perplejos y prácticamente, como decimos coloquialmente, boquiabiertos, ¿sí? La fidelidad de Dios se había manifestado de manera asombrosa y sobrenatural. Y aquí vemos a un pueblo con una mente muy escasa, con una mente vacía, una mala memoria. Aparentemente el psicólogo, el psiquiatra hubiera podido decir, este pueblo tenía amnesia no parcial, sino total, porque se les había escapado todo lo que el Señor había hecho en pro de ello. Me surge quizá, pastor, una pregunta, si es que en el momento de la crisis nuestra mente no es capaz de elaborar inmediatamente las respuestas o la solución que le llamamos, sí, sino que como que nos bloqueamos y quizá esto le pasó al pueblo, ¿verdad? Pero me llama la atención de que no fueron todos los que dieron ese informe negativo. Correcto. Y aquí podemos identificar qué decepcionante la incredulidad. Lamentablemente ellos habían dado sus espaldas al Señor. Todo era resultado del haber esperado más en lo que podían hacer por sus propios medios que lo que el Señor podía hacer por ellos. Y habían abandonado la bendición, habían perdido la ruta. La visión de ellos era tan corta que no supieron cómo solucionar este impasse que se les estaba presentando. Pero notemos que en el escenario ya entran otros dos personajes. Dentro de los espías estaba Josué y Caleb. Bueno, Josué y Caleb podemos decir que era la otra cara de la moneda, ¿sí? Eran los hombres de fe. Es correcto. Y ellos optaron por dos cosas, mis amados. La primera, por acudir a Dios en confianza. ¿Qué dice, por favor, capítulo 14, el versículo 9? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Caleb, Josué y Caleb levantaron previamente la bandera de victoria. Ellos tenían una visión clara de cómo manejar situaciones difíciles. Para ellos no era tan difícil el ver el problema. Para ellos se requería de una oportunidad y era la dificultad para traer soluciones o alternativas. Y notemos cómo Josué y Caleb lo primero que hicieron fue acudir a Dios. Y no solamente le rogaron, no solamente hicieron una serie de actos religiosos,
sino que confiaron en Dios. Pastora, yo creo que es como la necesidad que nos surge a todos los colombianos, incluso los plateños, los huilenses y todas las personas que en todos los países en estos momentos se encuentran, ¿verdad? Claro. ¿Qué significaría acudir a Dios en confianza? Activar la fe, pastor, porque en estos momentos de crisis es cuando necesitamos realmente colocar nuestra fe en Dios. Como dice el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros. Ellos estaban pretendiendo agradar a Dios porque sabían que si lo honraban a Él, Dios iba a estar de su lado. Y creo que nosotros podemos trabajar nuestro comportamiento, mejorar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir para que Dios se agrade de nosotros y que Él se ponga de nuestro lado. Qué interesante, o sea que podemos retomar la actitud de Josué y Caleb, ¿verdad? Sí. Pero la segunda cosa que consideraron Josué y Caleb hacer es: vamos a reconocer que con nosotros está el Señor. No estamos solos. Mi amado amigo y hermano, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de aquellas cosas que a veces tratan de encerrarnos, permítame decirle que con usted y con nosotros está el Señor. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, no lo dejaré ni lo desampararé. Posiblemente algún familiar, algún amigo cercano, alguna persona en la que confiaba, mi hermano, te falló, o alguien está pasando por un problema o una crisis de profundidades y es el momento para que usted y yo podamos decirle a esta persona: bueno, con nosotros está el Señor, acudamos a la confianza que en el Señor nosotros podemos tener. Y con la aparición de este gigante, pastora, amigos y hermanos, usted y yo, ¿qué hemos hecho? Usted y yo, ¿qué hemos decidido con este gigante que se nos ha levantado en estos tiempos? ¿Qué seguiremos haciendo y qué seguiremos diciendo de ahora en adelante? Debemos actuar de manera muy sabia, muy inteligente. No nos podemos quedar posiblemente diciendo: ay, es que se vino la pandemia, es que se vino el problema. Mi amado, el gigante sea de tamaño pequeño o tamaño como el que usted se lo imagine, ¿qué hemos hecho para superar ese problema? ¿Qué hemos dicho? Porque no olvidemos que lo que viene a nuestra mente lo pasamos al corazón y eso se convierte en una expresión que es una acción inmediata. Por eso el llamado que le estamos haciendo hoy a cada uno de ustedes, mis hermanos, es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho con este gigante? ¿Qué palabra profética hemos tomado de la Escritura para decretar en el nombre de Jesús en este tiempo contra ese gigante que se ha levantado? Quiero terminar diciéndoles que la presencia de Dios es quien nos salva e impide que nos hundamos en el mar, que es el problema que estamos viviendo. Solo la presencia de Dios, solo Él es quien puede venir en favor de nosotros a salvarnos, y Él va a extender su mano de amor y de misericordia y va a impedir que nos hundamos en el mar que es el problema que estamos viviendo. Mi amado amigo y hermano, no sabemos como pastores cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, qué crisis te estás enfrentando, pero lo que sí podemos decirte es: número uno, acude a Dios. Deja a un lado tus propias acciones, deja a un lado tu propia opinión, tus propios criterios, y volvamos a Dios, acudamos a Él en confianza. Y no olvide que Él ha prometido que está con nosotros en todo momento. Vamos a invitarle para que hagamos una oración pidiendo al Señor que nos ayude, que en medio del problema y de la crisis podamos acudir a Él en confianza y entender que Él está con nosotros como Señor. Pastor, recuerdo que si nosotros le presentamos al Señor nuestro problema,
ese problema quedará muy pequeño comparado con la grandeza de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre eterno, en este momento venimos delante de ti para agradecerte por tu infinito amor, porque Señor, al igual que a los israelitas, tú nos prometes estar con nosotros. Te pedimos perdón si quizá hemos buscado la solución a nuestros problemas en los lugares equivocados o con las personas equivocadas. Quizás, Señor, esta experiencia de la historia real que vivieron estos 12 hombres nos deja ver con claridad que hay personas, Señor, que se enfocan en el problema, pero nosotros debemos enfocarnos en tu grandeza, porque tú eres el Dios grande, sublime, maravilloso, eterno. Señor, tu palabra dice en Lucas 1:37 que nada hay imposible para ti. Por eso, Dios, te entregamos nuestras vidas. Oramos en este momento por las personas que quizás se han enfrascado en el problema, llenos de temor, de angustia, de desesperación. Señor, clamamos a ti para que tú te reveles a sus vidas y que así como Josué y Caleb, ellos puedan verte a ti, contemplar tu grandeza. Ayúdanos a nosotros, Señor, como hijos tuyos, para mostrarle a aquellas personas lo grande que tú eres. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir orando al Señor por amigos, conocidos, cercanos, incluso coterráneos nuestros, nacionales nuestros y extranjeros que están viviendo también este momento difícil. No nos corresponde a nosotros hacer juicios, hacer señalamientos. Dios es el dueño de la vida y Él, si ha permitido esto, es porque Él tiene un propósito grande para con cada uno de nosotros. No olvidemos que esto no va a ser igual después de la pandemia. Va a haber un nuevo orden y dentro de ese orden Dios ha establecido el de Él. Y usted y yo hemos de estar prestos, mis hermanos, para decirle: Señor, yo estoy dispuesto a tomar las banderas de ese nuevo orden divino, de ese nuevo orden sobrenatural, de ese nuevo orden profético que tú vas a traer y estás trayendo desde ahora a esta tierra. Hermanos, les bendecimos en esta mañana y no olvidemos vincularnos a la alianza en casa. Igualmente, pastora, vincular los niños. Pequeños Aliancistas tiene su espacio de 9 a 10 de la mañana todos los domingos. Queridos papitos, impriman el Descúbrelo en familia, trabajen con sus niños el tesoro de Tracker y refuercen con la clase divertida que hemos preparado para ellos. Dios les bendiga. Qué interesante, antes de despedirnos, que estos días fueron días en los que todos los que hacen parte del liderazgo a nivel latinoamericano de Discovery Land, de Oanza, Awana, estuvieron vinculados, orando, clamando al Señor, intercediendo por la niñez, intercediendo por los jóvenes. Hermanos, no olvidemos los niños. 12 horas, pastores 12 y hermanos, horas. Estuvimos desde las 6 de la mañana, el 1 de mayo, hasta las 6 de la tarde con un cierre maravilloso donde nos conectamos todo Latinoamérica. Habían hermanos de toda Latinoamérica. Estuvimos clamando porque anhelamos formar una generación de niños que amen, conozcan, amen y sirvan al Señor. Amén. Vamos a seguir adelante de todas maneras. Como iglesia nos vamos a detener. Somos una familia comprometida con el Evangelio de transformación, que unidos en fe y amor apoyamos al ser humano en su reconciliación con Dios. Hasta luego. Dios les bendiga.